Otros metales eran valorados precisamente por lo contrario que el hierro. El oro es uno de los elementos más raros y menos útiles que existen por lo blando que es, pero su brillo amarillo ha cautivado a todas aquellas culturas que se lo han tropezado. El material del Sol era una especie de material positivo, optimista. Los dioses más importantes estaban hechos de oro o recubiertos de oro para simbolizar su superioridad ante los dioses menores. El oro ni se oxida ni se deslustra con facilidad. Es maleable y se funde a una temperatura relativamente baja. En otras palabras, es perfecto como elemento decorativo y para acuñar monedas. De hecho, el oro ha sido la base perfecta de los sistemas monetarios de todo el mundo. Era un símbolo de fuerza, riqueza y poder político. Lo rodeaba una especie de aureola mística como símbolo del éxito. Al igual que el cobre, el oro fue descubierto en estado natural, brillando en depósitos de superficie o en ricas vetas. Los egipcios en Nubia, que es una zona rica en oro y que ahora forma parte del Sudán, fueron los primeros en desarrollar una habilidad significativa para realizar minas subterráneas. Cavaban salas enteras, creaban sistemas de ventilación y utilizaban métodos primitivos para sacar el mineral. La búsqueda del oro incitó a la colonización del Nuevo Mundo en el siglo XVI, sobre todo entre los conquistadores españoles de las Américas. Aunque nunca dieron con el Dorado, o la ciudad perdida del oro, consiguieron hallar y robar el suficiente oro como para conseguir que la España de la época fuese la más rica de las potencias europeas. Mientras los españoles cruzaban los océanos en busca de oro, los primeros metalúrgicos europeos luchaban por hallar el modo de crearlo por medio de la magia. Seguramente habrán oído hablar de los alquimistas. Era un campo de la ciencia según el cual pretendían convertirlo todo en oro. En realidad, en parte, esto fue lo que llevó a la química. La alquimia, una compleja mezcla de física y metafísica, llegó a Europa ya en el siglo IX. A los alquimistas les preocupaba la naturaleza esencial de las sustancias y su capacidad para transformarse en otras. Algunos creían que todo estaba formado por pequeñas partículas que llevaban unos ganchos que les ayudaban a conectarse con otras partículas. Reorganizando y cambiando el número de las conexiones, se podría, según los alquimistas, recrear elementos, seguramente partiendo de una combinación de mercurio y sulfuro o plomo. Su premisa de la transmutación de otros materiales en oro, esa idea de crear la riqueza en oposición a excavarla en una mina, encontrarla o conquistarla, y el uso de energía que todo ello implicaba, les llevó a explorar y a abrir puertas que en realidad no eran capaces de comprender. Los alquimistas se equivocaron en casi todo, pero en algunas cosas estuvieron a punto de tener razón. Su intento por fabricar el oro les llevó a descubrir útiles aleaciones de metales y el concepto de identificar los elementos por sus características de quemado. Discutible es que uno de los más famosos alquimistas fuese Sir Isaac Newton, que intentó crear oro partiendo de la base metal del plomo. Gran parte de los descubrimientos de Newton sobre la naturaleza de la gravedad se derivaron de sus errados esfuerzos por fabricar oro. Hoy el oro es un importante elemento utilizado no solo en la fabricación de joyas y monedas. Como sus electrones son capaces de moverse libremente, el oro es un excelente conductor de la electricidad y puede convertirse en láminas y alambres extremadamente finos. El oro se utiliza en los equipos informáticos y en muchos otros aspectos de la industria de la electrónica de alta tecnología. Claro que también está la industria dental, ya que las coronas de oro siguen usándose y se han usado desde siempre. El oro también se usa para los contactos eléctricos de la industria aeroespacial a causa de su resistencia a la oxidación o corrosión. Simplificando, los contactos de una pieza concreta del equipo no se oxidarán, por lo que la superficie no se oxida, de manera que se mantiene la conductividad, sobre todo en los vehículos espaciales y los satélites. Pero la utilidad del oro se ve limitada por su escasez. Por muy deslumbrante que sea el oro, ya los primeros herreros decidieron que una aleación del hierro llamada acero era el metal más útil de todos. Con él transformarían el mundo. Una gran acería es como una herrería a gran escala.
Aquí, millones de toneladas de hierro en bruto se transforman en acero. Este proceso poco ha cambiado desde el principio de la Edad de Hierro. Ya por entonces, los herreros reconocieron una aleación más fuerte que el hierro. Seguramente hasta el 1500 a.C. no se trabajó el hierro carbonizado a gran escala. Ese fue el principio del uso esporádico del acero. El acero, una aleación del hierro y el carbono, subproducto del proceso del hierro forjado, era más fuerte, más flexible y más ligero que el hierro, el cobre o el bronce. Se convirtió en el material preferido para fabricar espadas y armaduras, pero los herreros solo podían fabricar acero en pequeñas cantidades y con dificultad. Eso hasta mediados del 19, cuando la producción del acero se vio revolucionada por obra de Henry Bessemer. La tecnología fue desarrollada de forma independiente por dos personas distintas, y Bessemer registró sus patentes en 1856. El concepto de Henry Bessemer para la producción en masa del acero fue consecuencia de la Guerra de Crimea. Bessemer inventó una munición de artillería demasiado potente para los cañones de hierro fundido que se utilizaban para dispararla. Su solución fue crear un cañón más resistente, hecho de acero. Pero no existía método alguno para fabricarlo en las cantidades que necesitaba, de forma que él mismo lo creó. Diseñó un gran recipiente en forma de botella en el que se vertía el hierro fundido líquido. En el fondo había una especie de grandes chorros de aire que bombeaban aire comprimido al caldero y que lo inclinaban hacia arriba, de manera que el baño de hierro fundido quedaba sobre el aire comprimido. El aire atravesaba el hierro y al hacerlo el oxígeno se combinaba con el carbono del hierro y quemaba las impurezas, como el carbono y el silicio. De esa forma era más sencillo volver a introducir el carbono a niveles concretos para crear una aleación más equilibrada, cuyo resultado final era el acero. Al controlar mejor la cantidad de carbono presente en el hierro, los herreros podían controlar también la calidad del acero, y lo que era aún mejor, podían fabricar más acero en menos tiempo. Había comenzado la producción en masa.